En esta mañana, este tema de que cuando Pablo, después de ser apedreado, él y Bernabé continuaron predicando el Evangelio y luego volvieron a las ciudades donde habían establecido pequeñas iglesias. Me imagino que serían pequeñas. Me imagino que se reunían en casas, en hogares. Son los primeros pasos de la iglesia. Estamos hablando del milagro de la iglesia comenzando. ¿Sabéis que lo que tenemos aquí en esta mañana es un milagro de Dios? El que estemos aquí reunidos, y no me refiero necesariamente a las visitas que están de visita, pero los que somos de la iglesia, los que venimos de diferentes continentes, venimos de diferentes familias muy distintas, con situaciones extremadamente diferentes, extremadamente diferentes, y que estemos aquí. Y que en el momento de tiempo libre haya un compañerismo entre todos, que tenemos que rogarles a que vengan, ¿no?, por la siguiente sesión, porque hay algo que nos une, hay algo que disfrutamos cuando estamos juntos en iglesia. Lo comentó también la hermana Marta, creo, en su testimonio en la primera sesión, de la bendición de venir. La bendición que ha sido la iglesia para ella, y cuando hay necesidad física y oramos por los demás. Qué importante, pues eso es un milagro. Es un milagro que sucede cada vez que la iglesia se reúne. Es muy difícil encontrar nada parecido en el mundo. Es verdad que algunas veces para algún concierto o alguna deportes o algo la gente se une, pero cada uno va a lo suyo. Y muchas veces hay tragedias incluso en esas reuniones, porque alguien grita algo y ¡boom!, y se mueven y todos están ahí por lo suyo propio. Pero venimos como iglesia y venimos a disfrutar de la presencia del Señor y del amor cristiano que el Señor nos da estando aquí. Yo por lo menos así lo veo, y sé que muchos de vosotros también. Entonces, esta iglesia que en sus principios tenemos aquí en el libro de Hechos, seguro que no tenían un local como este, o se reunirían en casas, o se reunirían en lugares públicos donde había sitio para tener a una congregación, ¿no?, a un grupo de gente. Y eso cada iglesia ve dónde puede y cómo puede. Entonces, Pablo, que ha estado huyendo un poco y le han apedreado, él vuelve, dice en el versículo 21 que leyó José: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Vale? Intentar no hacer caso al peque, que algo le pasa, ¿vale? Escucharme a mí. Entonces, tenemos a Pablo volviendo a estos pueblos, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Bueno, en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué estarían desanimados tan rápidamente? Pues imagínate que le ven a Pablo, que le apedrean a Pablo. Acaban de aceptar a Cristo, acaban de empezar a reunirse, acaban de conocer al Señor, y les llega un golpazo tremendo. El Pablo, el que les ha traído el Evangelio, le han apedreado y le han dejado por muerto, ¿no? Y él vuelve para animarlos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Démonos cuenta de que en estos primeros pasos de la iglesia, en el libro de Hechos, hay milagros abiertos, visibles y grandes, en esa época de arranque de la iglesia, porque es que es el Señor que está arrancando algo especial que va a durar, ya ha durado 2000 años. Nosotros somos una extensión de lo que leemos aquí. Pablo está dando el Evangelio en Europa.
Y nosotros hoy estamos en Europa como iglesia, escuchando la palabra de Dios, creyendo exactamente lo mismo que Él predicó, parte de ese mismo milagro. Pero en esas fechas era nuevo todo, era nuevo. No habían creyentes por ahí. No se había dado el Evangelio todavía. Entonces el Señor usó los apóstoles y dio milagros de sanación, milagros de tipo, digamos, como terremotos y cosas así, visibles, fuertes, para ayudar a confirmar la fe de los hermanos. Pero aquí vemos a Pablo que vuelve y él dice, es que estamos en momentos importantes y vamos a sufrir, porque estamos estableciendo la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, eran épocas especiales de mucha oposición. También Dani lo comentó en su estudio sobre Corintios, ¿no? Y el temor y temblor que tenía Pablo, ese gran desafío de establecer iglesias en una ciudad como Corinto, una ciudad que te haría temblar por entrar ahí como creyente, simplemente por la tremenda fortaleza de Satanás en esas religiones tan arraigadas con los dioses falsos de aquel tiempo. Entonces, en el versículo 23 llegamos al corazón de lo que quiero ver en esta mañana. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo tiene un proceso para las iglesias que va estableciendo en los diferentes pueblos. Quiere dejarlos funcionando, quiere dejarlos autónomos, para que ellos puedan funcionar como un organismo y una organización. La iglesia yo siempre he dicho que no es una organización, es un organismo. Realmente es las dos cosas. Tiene que tener organización, pero es un organismo vivo que el Señor Jesús le da vida a la iglesia, ¿no? Pero necesitamos estructura, necesitamos organización. Sin ir más allá, nosotros aquí esta mañana, algunos tenéis una idea, quizás algunos igual no, de todas las personas, todos los hermanos y hermanas de la iglesia que han trabajado o han servido en alguna manera hoy para que estemos teniendo el culto hoy. Tiene que haber una organización de las cosas. Yo personalmente no me considero muy bueno en organizar. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y a veces entre semana estoy diciendo, ay Señor, ¿cómo puedo organizar mejor la iglesia para que más personas estén obrando y sirviendo donde deben de estar y como puedan estar? Y doy gracias por los que sí tenemos, pero pienso que siempre podemos mejorar. Y a veces estoy pensando de cómo y de quién y de cuándo, para que tengamos dentro de lo posible el mejor programa posible en un domingo. Luego, siempre hay sorpresas. Llegas y no funciona el proyector, o se ha ido la luz y se ha borrado el tema del ordenador, o llegas y uno de los váteres, pues ha salido el agua y está saliendo por todo. O sea, temas, un montón de temas puede haber. Y claro, todo eso se tiene que tratar. Aparte de que entre semana hay que estar con los diferentes que están teniendo temas y problemas y obstáculos y tal. Entonces, hace falta organización. Pero también la iglesia es un organismo que crece, un organismo tiene vida. Y entonces, aquí nos dice, Lucas nos dice que Pablo y Bernabé constituían ancianos. Y la semana pasada os pregunté, ancianos, obispos y pastores.
¿Os suenan esos 3 títulos, verdad que sí? ¿Sí o no? Si habéis leído la Biblia, habéis visto, y si habéis estado en una iglesia evangélica durante algún tiempo, habéis oído esos temas o en la Biblia o aquí o también en la cultura. Los 3 términos son bíblicos. Pero ¿cómo debemos de entenderlo? Aquí dice que Él estableció ancianos. ¿Qué quiere decir? Entonces quiero hoy mirar este tema. Nosotros esta es una iglesia bautista. Algunos de vosotros habéis conocido a Cristo aquí y no teníais trasfondo evangélico. Y esta es la primera iglesia que habéis tenido en toda vuestra vida. Bien, muy bueno. Sencillo, por decirlo de alguna manera. Pero otros venís de trasfondos de otras iglesias en otros países y quizás algunos de estos términos y los términos que usamos en nuestra iglesia igual os suenan un poquito diferentes y no es igual, hay diferencias. Y puede ser que eso cause confusión o preguntas o simplemente pues no, está bien, pues cada uno en su sitio y tal, pues hay diferentes maneras de mirarlo, ¿no? Entonces yo quiero ver un poco este tema hoy. Muy bien, simplemente estamos en el primer viaje misionero, ¿vale? De Pablo. Podéis ver que he añadido en el mapa, donde pone Derbe, he añadido una flecha nueva que le vuelve hasta Antioquía, porque él vuelve a visitar las iglesias donde ha estado. Entonces he hecho ahí un circulito, porque cuando llegó a Derbe, luego volvió atrás, y es donde estamos ahora. Y dice que constituyeron ancianos en las iglesias. Bien, entonces, 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Vale, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué os viene a la mente cuando yo diga, por ejemplo, obispo? Obispo, ahí en la Biblia hay obispos. ¿Qué os viene a la mente? ¿Sí o no? ¿Os gustaría que yo pusiera algo así? Ni hablar, ni lo sueñes. Pero bueno, eso es lo que viene normalmente en la cultura en que estamos, eso suena a obispo, ¿no? Había puesto fotos de obispos y les había tachado la cara porque no quería difamar ni insultar a nadie, pero bueno, luego decidí poner el gorro. Obispos. ¿Y qué de ancianos? Igual no, pero esos son ancianos, ¿no? Creo. Gente muy mayor, súper mayor. Eso es lo que me salió. Ancianos. O pastores, ese ya nos suena un poquito más, ¿no? Pastores. No tienen que tener barba necesariamente, pero hay un pastor, lo entendemos, porque además aquí en el País Vasco, pues, hay muchos pastores, hay muchas ovejas. Entonces tenemos obispos, tenemos ancianos, tenemos pastores, y vamos a ver qué dice la Biblia, ¿vale? Tenemos unos versículos. A ver, no voy a cubrir todo hoy. Esto no es un estudio exhaustivo de ancianos, obispos y pastores, pero es suficiente para dar una idea, ¿de acuerdo?, de la enseñanza de la Biblia sobre el tema. No todos están de acuerdo, porque hay diferentes formas de interpretar diferentes pasajes, y hablaré de eso más adelante, ¿de acuerdo? Primera de Timoteo 5:17-19, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que ya hay ancianos que se dedican a predicar, a enseñar, pero hay otros ancianos que no hacen eso, porque si no, no diría mayormente. ¿Entendemos? Las palabras están ahí a propósito. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, eso viene del Pentateuco, y digno es el obrero de su salario. Y esto está hablando de que los ancianos, pastores, obispos, como veremos luego, lo voy a incluir todo ahora, deberían, por su ministerio a la iglesia, deberían recibir
el sustento necesario para vivir, ¿vale? Eso es lo que está enseñando ahí. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Esto es, son reglas, normas, principios que Pablo mismo está dando en Timoteo para el trato que debemos de tener con ancianos, ¿vale? Que vamos a irlo viendo, pero ya ves que está saliendo en la Biblia este tema de ancianos. Esto quiere decir gente vieja o no. Eso es lo que queremos un poco ver, porque anciano nos viene a la mente, uy, ese señor es un anciano, o yo trabajo en una residencia de ancianos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues gente muy mayor, ¿no? Pero no quiere decir solo eso. Entonces vamos adelante. Y luego en el mismo libro de Hechos, donde estamos, un poco más adelante, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, Lucas nos dice, porque Lucas es el que escribe, Lucas habla de los líderes de la iglesia como ancianos. Algunos de aquí venís de iglesias donde hay ancianos, ¿vale? Y es perfectamente bíblico llamarlos ancianos. Algunos, pues sí, ¿vale? Ya iremos viendo más cosas. ¿Esto qué quiere decir, sin embargo? En Éfeso era una ciudad muy grande. Yo he estado en las ruinas de Éfeso, era una ciudad importantísima, grandísima, importantísima, llena de muchísima cultura, con un teatro que sentaba 22.000 personas, etcétera, etcétera. Muy interesante, y las ruinas todavía están ahí. ¿Qué quiere decir? Que esto era una congregación grande, con múltiples ancianos, es lo que podría decir, los ancianos de la iglesia, o podría ser varios ancianos para varias congregaciones de la misma iglesia, digamos. O sea, en Éfeso, igual porque no se reunían todos a la vez, se reunían en casas, quizás, no sabemos. Y por eso quiero aclarar que la Biblia no nos da mucho detalle en estos temas. Y por eso hay tanta variedad de interpretación, ¿vale? Porque a propósito, Dios no dijo exactamente todo como debe de ser, nos lo deja abierto en muchas cosas, no solamente en temas de gobierno de la iglesia, temas de música, temas de vestimenta, hay principios y enseñanzas, pero queda una en China, en África, en Europa, en Sudamérica y en Australia, pueden seguir las normas bíblicas de la ropa, por ejemplo, y no se van a parecer en nada, ¿vale? ¿Me entendéis? Porque Dios nos dijo, tienes que llevar esto. No, dio principios, dio normas, dio enseñanzas, y él sabía que a lo largo de los siglos, ya son 20 siglos, sus iglesias iban a salir por todo el mundo, en un montón de culturas, y en todas las culturas del mundo, la iglesia de Cristo puede prosperar siguiendo las normas de la Biblia. Y sin embargo, son muy diferentes. Os aseguro que nuestra reunión hoy es muy diferente en muchos aspectos a la reunión que tendrán en las islas del Pacífico, en una iglesia hoy, con amigos que tengo yo que están allí. Veo su iglesia, o sea, su culto, y digo, ¡buah! ¡Qué diferente! Se visten completamente distintos y sí, algunas cosas son parecidas, pero cambian muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tema de los ancianos. Luego vamos a distinguir un poco anciano de obispo y obispo de pastor. Pero ahora vamos a ver cómo estos tres salen en la Biblia. Bien, ahora seguimos para adelante y vamos a ver el tema de obispos, ¿vale? Y aquí tenemos otra vez en Timoteo el mismísimo libro que habla de ancianos. Ahora dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué usa otro término? Sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador o apto para enseñar. Estos son requisitos para un obispo. Pero, ¿sabes? También son requisitos para un anciano. ¿Acaso un anciano no tiene que tener esos requisitos? ¿Vale? Pero estamos hablando de otro término, otro título. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos en Primera de Timoteo, en el libro de Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí una palabra clave es administrador. Administrador, el obispo, un administrador de Dios. Entonces, no os estoy enseñando todo, pero un poquito de cada uno. Anciano, obispo, y luego, al mismo pasaje, y ahora en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando del Espíritu, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí hay una lista de diferentes clases de líderes espirituales en la iglesia, ¿no? En Efesios 4. Y luego, en Primera de Pedro, estamos hablando de otro libro, otro apóstol diferente, dice, apacentad la grey de Dios. Apacentar la palabra se traduce exactamente igual, es el mismo verbo, es un verbo que quiere decir pastorear, ¿vale? Pastorear, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, es que con estas diferentes palabras, lo que vamos a ver ahora al ir terminando es que tienen diferentes énfasis. Los términos enfatizan una cosa diferente. Ya lo vamos viendo. Pero mira la palabra cuidando de ella. Palabra clave para obispos, dije, era administrador. ¿Vale? Este es cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es una función de pastor. No todos pueden ser pastores, porque no todos tienen ese corazón de pastor. Pero no estoy hablando solamente de pastorear una iglesia. Un hombre, un marido, un padre debería pastorear a su familia. Debería tener esa función, le aplicaría también. Y cuando aparezca el príncipe o el soberano de los pastores, ¿de qué pastores? De los pastores de las iglesias. ¿Vale? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos ancianos. No dice que Pablo constituyó pastores, ni que constituyó obispos, dice ancianos. Pero luego cuando pone lo que deben de ser, igual no usa ancianos, usa obispos. O igual no usa obispos, usa pastores. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ir viendo es que estas tres, y esto os lo digo desde un punto de vista de un pastor bautista, de nuestra, digamos, tradición, y nosotros entendemos que los tres términos son sinónimos y pueden ser parte de la misma persona, o pueden ser funciones dentro de la iglesia de diferentes pastores, depende de la iglesia. No dice claramente la estructura del Señor para que sea así flexible.
si vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, conocemos, ¿verdad?, ese tema de que hay 7 iglesias, ¿no? En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 iglesias. Y las 7 iglesias reciben una carta del Señor. Y la carta está dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas ciudades tiene una iglesia y cada una de estas iglesias tiene un ángel. Pero la palabra ángel no es necesariamente un ser celestial, aunque lo es muchas veces, pero la palabra ángel quiere decir mensajero. Es así. Nosotros pensamos, ángeles pintados y flotando y volando por ahí. No, pero la palabra es mensajero. Entonces, a veces, si el mensajero está por ahí volando, pues diríamos que es un ángel, le estoy hablando en broma. Pero la palabra es mensajero, y cada una de esas iglesias tiene una. Entonces, entendemos que es al pastor de las iglesias al que se ha escrito una carta, y cada carta es especial, cada carta es diferente, y puedes ir a leerlo esta tarde si quieres, en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Aquí tiene que ser un pastor o anciano o obispo humano, porque los ángeles no pastorean. Los ángeles son seres celestiales, y sería muy raro que esto fuese algo completamente nuevo, que en toda la Biblia Dios no ha hablado nada de que cada iglesia tiene un ángel y pronto tiene ángeles, ¿no? Entonces, esto es él, está dirigiendo la carta a una persona, que es la persona clave de esa iglesia, que es el pastor, o el anciano, o el obispo, ¿vale? Digamos así, por esta razón. Entonces, ahora, miremos las 3 palabras: anciano, obispo, pastor. Aquí tenemos el anciano. Lo que entendemos de las Escrituras y también del propio nombre o término es que cuando se habla de anciano, se está hablando de alguien que tiene sabiduría, ¿no? Los mayores, el anciano, se supone que tiene sabiduría, tiene experiencia, es capaz de aconsejar y por lo tanto, evidentemente, capaz de enseñar. ¿Vale? Entonces, archivemos esto de momento, porque luego volveremos a ello, ¿vale? Pero cuando hablamos de anciano, estamos hablando de alguien, no que sea viejo, no tiene que tener 90 años un anciano, pero tiene que tener suficiente experiencia, suficientes años, suficiente tiempo en el ministerio, en el Señor, como para cumplir esas funciones de anciano, ¿vale? Luego, obispo. ¿Qué es obispo? Bueno, el obispo lleva consigo, como decía el mismo versículo que leímos, el obispo tema de administración. No siempre el pastor o el anciano es buen administrador. Pudiera ser que el anciano, con toda su sabiduría, no sabe muy bien manejar dinero. O no sabe muy bien organizar un evento donde hay 100 personas y hay que mover el programa, como hace Wilmer y estos en los compañerismos de ayer. Hay que seguir un horario, si no es un gran caos, ¿no? No, alguien tiene que organizar. Y no siempre la misma persona tiene ese don. Pero un obispo es bueno en administración, en administrar, en organizar. Suele ser bueno con finanzas, con pagar, con las compras. El término de obispo lleva mucho el tema de administración. E incluso en las iglesias y las religiones que conocemos, pues también un obispo suele ser un supervisor que supervisa,
y aunque sea de otra religión, digamos, y no realmente entran en Biblia. Pero bueno, ese es el énfasis de obispo. No solemos usar el término mucho en las iglesias bautistas en las que yo me relaciono, por lo menos. Yo nunca he oído a ninguno, nunca jamás de uno que le llamen obispo. No sé por qué. ¿Estaría mal? No, es bíblico. Pero al final entramos en tradiciones y a veces las tradiciones son las que son. Nosotros tenemos tradiciones aquí en la iglesia que no son malas. Tenemos la tradición aquí de tener 2 pasillos. ¿Es bueno o es malo? Es algo práctico. Tenemos la tradición de tener desayuno antes de la primera sesión. ¿Es bueno o malo o qué es? No, es una tradición, ¿vale? Así que las tradiciones no son malas, pero no son ley, ¿vale? Pero el obispo es alguien, esa función es de alguien que administra y organiza, y hace falta, ¿vale? Hace falta. Y luego finalmente pastor. El pastor de ovejas, habla de cuidado personal, cariño, toque individual. El pastor conoce a sus ovejas, los cuida, los protege, los sana, los atiende, ¿no? Y también tiene la enseñanza. Entonces, tenemos que ir corriendo porque ya queda poco tiempo. Si tienes a una persona que es solo anciano, pero no sabe administrar y no sabe tener contacto personal, vas a ver que una iglesia va a sufrir un poco por varias áreas, ¿no? Si uno es obispo y es muy bueno en dirigir y en administrar y en organizar las cosas, pero de toque personal y atención personal no tiene nada, no le molestes porque... Y tampoco tiene mucha experiencia, pero vaya que sí sabe organizar las cosas, ¿me entiendes? Y luego, si uno es pastor y es súper contento, amable con todos, pero no tiene ni idea de organizar un evento, tampoco tiene mucha experiencia. ¿Entendéis el problema? ¿Entendéis por dónde va el tema? Vale. Vuelvo a repetir. Esta es mi opinión de cómo veo yo las cosas y cómo me he criado yo. Al final me he criado en una tradición bautista. Y nunca jamás me vas a oír a mí criticar a otras denominaciones o tradiciones dentro del mundo evangélico. Me parecerán que serán peores o mejores o lo que sea, pero yo nunca me voy a hacer campaña política por eso. Para nada. ¿Por qué? Porque la Biblia, la enseñanza de la Biblia no es tan estricta. Ahora, rápidamente, para iglesias pequeñas, pastor parece el título, en nuestra tradición, el título y la palabra más apropiada, ¿vale? El pastor ejerce todas las funciones. Cuando empezamos la iglesia, en Cegama, en nuestra sala, éramos 6 nosotros, teníamos 3 creyentes. Una pareja, con un bebé, 3 y un joven. Y durante tiempo estábamos en nuestra sala. Vamos a tener pastor, este es el pastor, este es el obispo y este es el anciano. No, ¿me entendéis por qué no? ¿Por qué? Porque no, es que no tiene sentido. Pero en ese sentido el pastor tiene esa función, digamos, la Biblia le enseña esa función triple. Oye, ejércete en tener sabiduría, en aprender, a poder aconsejar. Ejércete en administrar si no eres buen administrador. Ejércete en ser buen pastor, porque todo eso es lo que la congregación necesita. Luego, a la medida que van avanzando, los diáconos van saliendo para ayudar. Todo esto lo estaremos mirando más adelante. Seguramente el año pasado miraremos más temas porque recientemente hemos podido entrar dentro, estamos un poquito más organizados dentro de la iglesia de Irún y vamos a ir formalizando algunas cosas de esto. Pero, de momento, miremos que las iglesias... Ahora, en iglesias más grandes, es muy común que se suman múltiples pastores asistentes. En nuestra iglesia de Atlanta hay por lo menos 6 pastores. Pero no son los 6 función de pastor. Algunos no predican nunca.
serían más bien administradores. De hecho, les llama pastor de administración. Sería obispo. Él no quiere decir que le llamen obispo, seguro, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Y luego hay otros que hay pastores que es uno que es mayor y él pasa casi toda la semana aconsejando y ayudando. Y es su función, es una iglesia grande. El pastor es imposible que haga todas esas cosas con todas las personas. Entonces se van sumando múltiples pastores asistentes y normalmente es para ir tomando estas responsabilidades. Los diáconos también van sumándose para que todos los aspectos de la vida de una iglesia se puedan llevar a cabo con eficiencia. La Biblia abarca, la enseñanza de la Escritura abarca para iglesias en todo el mundo, de diferentes tamaños, de diferentes culturas, de diferentes clases. El Nuevo Testamento describe en términos bastante generales el gobierno de la iglesia local. Y por eso hay tantas interpretaciones variadas, porque hay congregaciones que aman y se apoyan en la misma palabra. Sin embargo, su iglesia es diferente a la nuestra. El hermano Leo, que vino aquí de México, que es de otra denominación, qué bien lo pasamos con él y qué buen mensaje trajo él en varias ocasiones. Y su iglesia es completamente diferente en aspecto a la nuestra. Pero ¿cómo aman al Señor y a Cristo? ¿Qué palabra ocurre más veces en relación al liderazgo en la Biblia? Pues sale más veces en el Nuevo Testamento ancianos. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestra tradición, pues no usamos tanto el término, ¿vale? Y luego, quizá la tradición bautista de usar más la palabra pastor es porque abarca los otros dos términos y también es un verbo, pastorear, que explica la esencia del llamamiento, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo quería terminar esto porque creo que es importante. Nos hemos parado en esa frase pequeña en el versículo 23, pero creo que era importante para entender mejor. Ahora, cuando digo ancianos, obispos y pastores, algo más entendéis que antes, ¿verdad? Espero que sí. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor.